Patriotas furiosos. Los últimos acontecimientos que se han desarrollado, por ejemplo, en Sudamérica, o los que ya se desarrollaron, en relación a los ataques terroristas que partieron, bueno, los vimos en Colombia, también los vimos en Chile el 18 de octubre, y esto han demostrado que no han sido una mera casualidad, que como todos sabemos que se haya producido esto acá en Chile, que se haya producido en Colombia. Tampoco es una casualidad que acá en Chile, por ejemplo, este movimiento de carácter violentista absoluto que partió el 18 de octubre haya contado con el respaldo principalmente de figuras del PC, por ejemplo, y del Frente Amplio, que lo apoyaron irrestrictamente. Yo recuerdo, y siempre lo recuerdo, cuando Gabriel Boric fue a enfrentar a los militares en la Plaza Baquedano, los militares que estaban tratando de imponer el Estado de Derecho nuevamente en Chile, para el primer estado de emergencia de excepción constitucional. Y otros como Giorgio Jackson, como Camila Vallejo, como Carlos Calígula, siempre apoyaron estas movilizaciones y culparon obviamente, que esto era producto de la represión policial, que se enardecían los ánimos, siendo que, como todos sabemos, la fuerza pública, encabezada por los carabineros, y que en esos momentos estaba apoyada por los militares, estaban tratando simplemente de restablecer el orden. Ahora pasó lo que, es decir, prácticamente nadie pensaba que podía pasar. Es el hecho de que este mismo modelo que se desarrolló en Colombia, que posteriormente se desarrolló en Chile, de ataque absoluto, de destrucción a la propiedad pública y privada, donde salieron afectadas principalmente, por ejemplo, personas que eran comerciantes, que tenían sus pequeños negocios, y también las personas que usan, por ejemplo, los metros y la infraestructura pública, fueron los más afectados. Y nadie pensó que esto podía llegar a Estados Unidos. Sin embargo, llegó a Estados Unidos, y es el mismo modelo. Se aprovecharon de un hecho puntual, como fue el mal procedimiento policial que costó la vida de una persona afroamericana, y esa fue la mecha que inició todo esto. Recordemos que acá en Chile este movimiento aprovechó las protestas en torno a No Más AFP, todo este tipo de protestas, que en algunos sentidos eran demandas sociales de corte legítimo, pero ellos aprovecharon de estas demandas sociales y empezaron a quemar el país. Y el hecho puntual fue un alza del metro. Entonces, el hecho de que se haya subido unos cuantos pesos el metro, a ellos los autorizó para saltarse los torniquetes y para empezar a quemar todo el país. Es decir, por un aumento en el valor del pasaje del metro, simplemente se sintieron con la autoridad de quemar una cantidad indeterminada de estaciones del metro, decenas de estaciones del metro. Bueno, finalmente, esta tragedia, esta plaga de violencia creada por el Partido Comunista, llegó a Estados Unidos. Recordemos que todo esto no es casualidad, sino que es generado principalmente en Cuba y en su filial venezolana, regentada por Nicolás Maduro, obviamente con el apoyo de China. Y el caos llegó a Estados Unidos, como les digo, con el mismo modelo. Actualmente Estados Unidos está sometido a niveles de violencia bastante extremas, ¿no es así? Y los mismos cuestionamientos a la autoridad, es decir, allá le echan la culpa a Trump, le echan la culpa a la violencia policial. Si ustedes extrapolan a lo que pasó acá en Chile, la culpa era los carabineros y la culpa era el presidente Sebastián Piñera. Siendo que todos sabemos que fueron actos absolutamente de violencia, programados en Cuba, programados también en Venezuela, financiados, y que también contaron con el respaldo absoluto del Foro de Sao Paulo, que es en el fondo como el ente administrativo
el ente administrativo que agrupa a los tontos útiles políticos de rango superior en torno a esta idea de destruir las democracias, no solamente de Sudamérica ahora, sino que ahora están intentando destruir la democracia norteamericana. Con el complot, así como había complot acá en Chile, de elementos políticos de oposición, en Estados Unidos también tiene el respaldo de elementos políticos que son opositores al presidente Trump. Y también los tontos útiles, los cizañeros, los que llevan y traen información, los que promueven la violencia, como por ejemplo los miembros del PC, y acá en Chile también los miembros del Frente Amplio. Recordemos que se dice extraoficialmente que la CIA estaría investigando, por ejemplo, a Gabriel Boric y a Giorgio Jackson, que como ustedes saben, habrían y estuvieron efectivamente de vacaciones en Estados Unidos. Entonces aquí uno empieza a pensar, bueno, ¿y qué hace Giorgio Jackson y Gabriel Boric de vacaciones en Estados Unidos? Si es un sistema político al cual ellos en forma permanente critican. Y recordemos que Giorgio Jackson se las fue a dar del gran catedrático en Estados Unidos, donde se juntó, según antecedentes que se tienen, se habría juntado, por ejemplo, con opositores al presidente Trump, se habría juntado incluso con miembros del PC mexicano, en reuniones que tuvieron carácter bastante secreta e incluso podrían haber involucrado al Estados Unidos y al candidato presidencial Sanders de Estados Unidos. Supuestamente tuvieron algunas reuniones. Curiosamente, después de que pasó todo esto, ahora, como ustedes saben, empezaron estas manifestaciones potentes en Estados Unidos, usando como mecha detonante lo que pasó con el ciudadano afroamericano que resultó muerto en un procedimiento policial que fue donde se puede ver claramente que se utilizó fuerza desmedida de parte de los funcionarios policiales, pero que eso no es suficiente para que, basado en ese hecho, se levante lo que ocurrió posteriormente en Estados Unidos, las masas enormes, a quemar, a destruirlo todo. Esto estaba absolutamente organizado. Es curioso, por ejemplo, comprobar que en estas marchas de protesta fueron vistas incluso banderas mapuches también. Fue visto hasta ese emblema del perro al cual llamaron matapacos. Y situaciones muy similares a lo que pasó acá en Chile. Recordemos que este viaje de Giorgio Jackson, por ejemplo, a Estados Unidos ocurrió en febrero, y allá Giorgio Jackson empezó a criticar al gobierno chileno y diciendo en el fondo, afirmando que las acciones del gobierno habían sido el mayor combustible de los extremistas. Esta gente es absolutamente mentirosa, es decir, siendo que ellos fueron los que apoyaron, el PC, el Frente Amplio, apoyaron, le dieron el respaldo, el soporte político a toda la destrucción que hubo acá en Chile a partir del 18 de octubre, a la quema de empresas, de bienes de uso público, a las pymes, la destrucción de cientos de miles de trabajos. Y Giorgio Jackson fue allá a contar mentiras, como allá probablemente nadie lo conoce, a decir que el gobierno y en el fondo las fuerzas policiales habían sido el mayor combustible de los extremistas. Y eso es absolutamente falso, porque acá el mayor combustible de los extremistas que llegaron a nuestro país a destruirlo fueron esta planificación que viene de Cuba, de Venezuela, del Foro Sao Paulo, y es algo absolutamente organizado, no es algo espontáneo que nazca por una acción del gobierno. Bueno, de viaje en Estados Unidos, el diputado Giorgio Jackson, que al parecer él y Gabriel Boric están siendo investigados por la CIA para ver efectivamente qué fueron a hacer a Estados Unidos, qué fueron a tramar, qué acciones fueron a coordinar a Estados Unidos, al parecer están siendo investigados por la CIA. En Washington, Giorgio Jackson, en una intervención de casi una hora durante el mes de febrero,
en un evento organizado por el Centro de Estudios Wilson Center, el parlamentario, payaso chileno, aseguró que las acciones del gobierno habían sido el mayor combustible de los extremistas. Las acciones del gobierno transforman la situación en una criminalización de la protesta, afirmó el diputado charlatán, en una charlatanería enfocada a hablar de la situación política de Chile, sin un patriota ahí que le hiciera contrapunto y que le dijera: Jackson, tú eres un mentiroso. No es que el gobierno esté criminalizando la protesta, sino que las protestas que partieron en Chile el 18 de octubre son absolutamente criminales y han traído como consecuencia la destrucción, como ya nos hemos cansado de repetir, miles de puestos de trabajo, miles de empresas, bienes de uso público privado. El metro, por ejemplo, también lo destruyeron, pero él fue allá a decir que era el gobierno el que estaba criminalizando la protesta. Se juntó con miembros del Partido Comunista de diferentes partes, entre ellos comunistas mexicanos, por ejemplo, a hablar peste de Chile, a exponer su punto de vista. Entonces ahora el gobierno del presidente Donald Trump, el servicio secreto, está investigando realmente qué fueron a hacer este par de parásitos como Giorgio Jackson y Gabriel Boric a Estados Unidos, qué fueron a coordinar, qué mensajes llevaron, por ejemplo, de Cuba, qué mensajes llevaron del Foro de Sao Paulo, qué fueron a hacer realmente a Estados Unidos. Eso es lo que está investigando al parecer la CIA. Y esperemos tener alguna conclusión pronto y esperemos que les echen el guante, como se dice, prontamente a estos anarquistas disfrazados de políticos. Giorgio Jackson es un parlamentario que esté de vacaciones o no, explicó. O sea, a lo que se refería Felipe Juárez es que él, aunque estuviera de vacaciones, que no estaba de vacaciones porque andaba generando un proselitismo político, o más que un proselitismo político, desprestigiando al gobierno democráticamente elegido acá en Chile y realizando reuniones que nadie sabe para dónde iban. Aunque ahora, con los hechos que están pasando en Estados Unidos, todos podríamos decir para dónde iban estas reuniones. Hay algunas personas que dicen: oye, ¿cómo son tan tontos? ¿Piensan que Giorgio Jackson es el responsable de las protestas en Estados Unidos? No, en realidad él es muy insignificante. Pero Giorgio Jackson, Gabriel Boric son instrumentos, elementos que utilizan los peces realmente gordos para llevar mensajes que promueven la violencia, mensajes que ayudan a coordinar toda esta oleada de terrorismo mundial que está desarrollándose y que tiene por objetivo destruir las democracias, como intentaron destruirla acá en Chile, como intentaron destruirla en Colombia, y ahora están enfrentados a Estados Unidos. Están culpando al presidente Donald Trump de todo prácticamente, porque recordemos que el presidente Donald Trump representa el patriotismo de Estados Unidos en el fondo. Entonces, la izquierda, el progresismo mundial, está realmente molesta con el presidente Donald Trump porque lo ven como la última piedra, como la piedra del tope para cumplir todas sus metas de imponer, incluso en Estados Unidos, un sistema progresista, como es el que estaba imponiendo Obama, por ejemplo, pero que quedó trunco, que cortó abruptamente el presidente Donald Trump con sus políticas que son de corte patriótico. Y recordemos que culpan al presidente Donald Trump, por ejemplo, por descuidar a la comunidad afroamericana, siendo que es el que más apoyo, según las cifras, según los números que no fallan, que son exactos. Es el que por lo menos se ha preocupado más de la comunidad afroamericana de lo que hizo, por ejemplo, Obama. Antes de que empezara la pandemia, obviamente, las cifras de desempleo en la comunidad afroamericana eran bajas en relación a las cifras que tenía Obama. Esperemos que esta investigación que se está haciendo en torno a Gabriel Boric y a Giorgio Jackson compruebe que esta gente no andaba de vacaciones, sino que andaba tratando de organizar cosas que eran turbias para Estados Unidos y que de una vez por todas alguien le ponga el collar a Giorgio Jackson y a Gabriel Boric como promotores de la violencia, como proscritos en la política internacional. Nos estamos viendo en un próximo programa. Que viva la patria chilena hoy y siempre.
llegue a Dios.